Aquiles Guevara Aragort los saluda en mi estoicismo de hoy, día 328. La filosofía borra tus propias faltas. Cuando la filosofía es manejada con arrogancia y terquedad, es entonces causa de la ruina de muchos. La filosofía borra tus propias faltas en vez de ser una vía de criticar las faltas de los otros. Séneca. El estoicismo se sitúa en la tradición dialéctica. Las enseñanzas de la filosofía en la época del estoicismo se orientaba primariamente a la discusión, a la argumentación. Aquí aún encontramos un logos. La palabra logos para los griegos significaba palabra, expresión, pensamiento, concepto, discurso, razón, verbo. Recordemos el comienzo del Evangelio según San Juan. San Juan comienza así, el Evangelio. En el principio era el verbo, y frente a Dios era el verbo, y el verbo era Dios. Con el logos se engendra un ámbito inteligible que hace posible el decir y el hablar de algo. Pero esta vez el discurso humano racional y directo, en la medida que imita al logos que ordena el universo, uno entre la unidad de las partes del sistema estoico, unidad que es la unidad de un solo logos, de una sola razón extendida por todas las cosas. El estoicismo es una filosofía de la coherencia consigo mismo. Es decir, que esta filosofía se funda en una notable intuición de la esencia de la vida, en el sentido de que el individuo tiende a conservarse a sí mismo, a amar su primera existencia y todo lo que puede contribuir a conservarla. Este acuerdo instintivo se convierte en un acuerdo moral consigo mismo, porque el hombre descubre mediante la razón que es la elección reflexiva del acuerdo consigo mismo, que es la actividad misma de elegir si el valor supremo y no los objetos a los cuales conducen los instintos, en convertirse en un ser de acuerdo consigo mismo y con el mundo entero. Entonces, esta coherencia consigo mismo es el principio fundamental del estoicismo. Séneca nos dice al principio de la cita lo siguiente: cuando la filosofía es manejada con arrogancia y terquedad, es entonces causa de la ruina de muchos.
no solamente la filosofía, sino cualquier elemento, cualquier cosa, de la más simple hasta la más compleja, que se maneje con arrogancia y terquedad, va definitivamente al fracaso y a la ruina. Y allí nos conduce también a nosotros a la ruina. Una persona que siga las pautas señaladas anteriormente, que se suscriben dentro de la doctrina del estoicismo, no puede ser manipulada y manejada con arrogancia, porque los principios de la filosofía estoica nos enseñan a alejarnos de todo lo que es arrogancia y de todo lo que es terquedad. No puede haber arrogancia porque en las enseñanzas del estoicismo está implícito la humildad, la honestidad, la identidad con uno mismo y ajustarnos a, a lo que es auténtico en la forma de ser y de pensar. Y no puede caber un comportamiento de terquedad, porque en la filosofía estoica se nos enseña a hacer de uso de la razón, a tomar acciones razonables y luego de un buen proceso reflexivo y sin precipitaciones, lo cual alejarán en lo posible toda manifestación de terquedad y sin razón. Al final de la cita, el maestro Séneca concluye de esta manera: la filosofía borra tus propias faltas en vez de ser una vía de criticar las faltas de los otros. Hemos dicho en algunas oportunidades que entre las enseñanzas fundamentales del estoicismo se convierte en una escuela de moral, porque nos dicta pautas fundamentales sobre las buenas costumbres, sobre la mejor manera de actuar como individuos, de manera de actuar en consecuencia con nuestra propia conciencia, con nuestro mundo interior y estar bien con con nosotros mismos, como una consecuencia de esa forma de actuar y de vivir sin angustias, sin preocupaciones, arrastradas por una mala conducta. Al mismo tiempo, un comportamiento adecuado dentro del mundo social para el bueno vivir, tanto de los otros, que nos enseña el estoicismo, según sus propias maneras de llevar la vida, una buena vida, sin sobresaltos de ninguna especie, sin angustias. Y así nos dice nuestro filósofo: lo que nos queda es seguirlo con fe y con humildad, ya que los frutos son y serán siempre nuestros. La filosofía borra tus propias faltas en vez de ser una vía de criticar a los otros.
Eso es lo que hay que seguir. Muchas gracias por acompañarme, queridos amigos, queridos hermanos, y será hasta mañana.